¿Cómo les va? ¿Todo bien? Son días en donde las cosas invitan a la venganza. No es un sentimiento puro la venganza. Y por lo general debemos dejarnos llevar por los preceptos de nuestra fe religiosa. Pero hay cosas que despiertan sed de venganza. Y obviamente, muy terrenal el análisis, convocan a que la violencia sea tratada con violencia y a terminar con la ofensa de los ofensores y ponerle límite a los agresores. Y eso a veces se impone por encima de la paciencia de la justicia, que es únicamente divina. En la tierra no existe la justicia. En la tierra existe la ley. Y la ley es de los hombres y cada gobierno ha tenido su ley. Cada régimen ha inventado su ley, ha tenido sus jueces y sus sentencias favorables para justificarse socialmente y transformar en aceptables sus actos criminales. Pero esperar a la justicia, que es divina, es un trayecto largo que desafía el intelecto de las personas y pone en cuestionamiento la fe, porque a uno lo obliga a esperar la felicidad eterna y el castigo sobre aquellos que han ejercido el mal como forma de vida. Pero hay un atajo, que es una frase de nuestro Señor Jesucristo que dice: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y eso nos da la posibilidad de entender que podemos actuar sobre el estado terrenal sin ofender a Dios, porque al César lo que es del César. Y al César se le pagan los impuestos y al César se lo derroca. Con lo cual, esa habilitación doctrinaria de la fe que nos permite separar iglesia de Estado y actuar sobre los dictadores sin que esto nos ponga en el terreno juzgable de la fe, permite pensar que contra tanta agresión, cuando surge la V de venganza, puede haber una revolución francesa. Y que la revolución francesa no está en contra de Dios. Es un acto de la nueva ley, porque hay un estado de legalidad en el que vivimos y un estado de legalidad al que vamos. Y lo que hoy es delito, mañana no lo va a ser. Es simplemente que hoy gobiernan otros y mañana ganamos nosotros. Con lo cual, los nazis tuvieron jueces nazis que usaban togas y esvásticas y juzgaban a los alemanes y a los territorios ocupados y dictaban sentencias y tenían cámaras de apelaciones y Suprema Corte nazi. Y hoy el moderno Estado de Israel tiene un gobierno asesino, genocida, nazi, representado por un criminal de guerra que debe morir después de un juicio de Nuremberg, de la misma manera que murieron los nazis. Pero también tiene tribunales, tiene jueces que avalan su genocidio y legalizan sus actos criminales. Y en la Argentina, la canciller fue echada por no alinearse con el imperialismo yanqui y el gobierno del moderno Estado de Israel. Los únicos dos estados nacionales que festejan el hambre y la muerte del pueblo cubano. Es raro que el pueblo argentino dude un segundo de si está bien que un presidente de esta república corrupta, desgraciada, inmoral y pornográfica pueda creer que las relaciones internacionales de la patria de los argentinos sea el antojo del pelotudo de turno y no una política permanente, sistemática, prospectiva de los intereses del Estado Nacional. Entonces, se puede escuchar por ahí algún imbécil decir que van a escanear el Palacio San Martín buscando a aquellos que no están alineados con el gobierno de turno, como si el Palacio San Martín debiera responderle al pelotudo de turno. Este gobierno va a terminar rápido. Habrá venganza, V de venganza. Y todo será corregido. Y la nueva ley reemplazará a la vieja ley. Y serán juzgados. Algunos no tendrán suerte de llegar a los tribunales, seguramente. Las guillotinas a veces evitan los trámites burocráticos que no llegan a completarse por ausencia de los imputados. Una jubilación con un bono de 80.000 pesos son 332.000 pesos. Narcocapitalistas dicen que son y no conocen los límites de la anarquía. No saben hasta qué punto la anarquía se puede hacer dueña de las calles. ¿Y qué consecuencias trae? La anarquía, que seguramente siempre
se produce antes del nuevo orden. Y ese nuevo orden está por llegar. Y la Revolución Francesa será una realidad. Y entonces, esos jubilados que pueden pagar de contado el cajón de su muerte con 332.000 pesos, pero no pueden comer para vivir el mes. No pueden alquilar, no pueden comprar medicamentos. Tendrán su B de venganza. Y cada uno de los que está sufriendo tendrá su B de venganza. Y ese símbolo del Perón vuelve o del Viva Perón hoy será venganza popular. Será de todos. Son días oscuros, llenos de odio, de mensajes de odio, de un Estado criminal republicano que les permite actuar de esta manera con impunidad transitoria antes del final. Siempre la impunidad va agigantando la reacción anárquica del final de un ciclo y la llegada del nuevo. Y esta tensión criminal aumenta paulatinamente, muy por debajo de la comunicación social que impera desde el régimen, que todo está muy mal, mientras ellos te dicen, una vez más, como a lo largo de todas las dictaduras de la historia de la humanidad, que está todo bien. Por eso nadie se explicaba cómo podía ser que el pueblo de París guillotinara a los reyes de Francia, si estaba todo bien. Cómo alguien con las manos sucias podía agarrar los vestidos caros del Palacio de Versalles. ¿Cómo iba a entrar una turba de gente hambriada pidiendo pan a Palacio? Si estaba todo bien. Napoleón dijo, nunca le avises al general enemigo cuando se está equivocando. Y nosotros no queremos explicarle a los enemigos en qué se están equivocando. Preferimos que se equivoquen. Solo les advertimos las consecuencias, porque como no tienen respeto ni miedo a Dios, porque son satánicos y luciferianos, su esencia es de secta, y por eso, en esencia, creen que la maldad triunfa, creen que el delito paga, y creen que el mal ha vencido sobre la tierra. Pero todo proceso tiene un juicio final. Nos vamos acercando a una gran velocidad a la aceleración de ese proceso. Este momento no es el principio de nada, es el final de algo. Se está terminando. Y ese final es esperanzador, pero algunos empezamos a creer que para que resurja la fe y la esperanza como cuestión religiosa, no política, primero debemos saciar la sed de las víctimas, permitiendo la B de venganza. Es tiempo de redención y desquite, es tiempo de venganza sobre los enemigos de la patria, los enemigos de Dios, los enemigos de la familia, los enemigos de lo que está bien. Al César lo que es del César. Y si el César debe morir, debe morir. Por eso es interesante empezar a advertir que nadie va a impedir que los que tengan sed obtengan venganza. Y después, cuando ya estén serenos los espíritus ansiosos de justicia, habrá que convocarlos a entender que el momento de la pasión ha terminado y convocarlos a la reflexión de la nueva etapa en construcción. Y entonces pediremos a aquellos que ya han sacado de adentro su derecho a vengarse, la necesidad de reorganizarnos en función del nuevo Estado, la nueva ley y un renacer del futuro que se había perdido. Cuando alguien ostenta su maldad y disfruta del dolor ajeno y construye los instrumentos de tortura de los pueblos,
siempre en la historia fueron decapitados. Siempre en la historia fueron ejecutados, muertos y arrasados. Siempre triunfaron los pueblos. Sobre el triunfo de la Revolución Cubana se impone un bloqueo a los nietos de aquellos revolucionarios, a los hijos de aquellos revolucionarios, a los bisnietos de aquellos revolucionarios, a los cuales no pudieron vencer ni en la selva ni en el mundo. Una pequeña isla se ha transformado en invencible. Y esa pequeña isla ha exportado revolución. Y el imperio no ha podido pisar la isla. Entonces, la vieja teoría del bloqueo, el asedio, que mueran de hambre, de sed, de pestes, hasta que se rindan. Y no pasó. Y no pasa. Y la dictadura en la Argentina quería estar junto a los derrotados que deciden matar ancianos, mujeres y niños de hambre, de sed y de pestes, porque creen que ese es el lugar en el mundo donde hay que estar. Los asesinos deben morir. La pena de muerte es necesaria. Quien comete actos de traición a la patria o delitos aberrantes debe morir. Todos los países normales del mundo han ejecutado a los traidores a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquellos que cometen delitos aberrantes no merecen el tiempo para reconciliar su alma. Deben enfrentar con la muerte inmediata y el destino al infierno. Con lo cual, teniendo un gobierno genocida, de carácter criminal, anglófilo, masón, prosionista en los términos de apoyar el genocidio del pueblo palestino y su limpieza étnica, de querer alinearse en el bloqueo a un pueblo que padece el horror de una guerra perdida que no aceptan como derrota. Querer poner a la Argentina junto al imperialismo colonial y asesino. Es solo de asesinos, y los asesinos deben morir. Por eso habrá B de venganza, más temprano que tarde. Y tenemos que llevar esa sed de venganza a la construcción de un nuevo tiempo. Que la anarquía que ellos mismos generaron, y palabra de la cual se adueñaron, anarcocapitalistas, querían anarquía, la van a tener. Ahora tienen capitalismo, pronto van a tener anarquía. Y después va a haber un nuevo orden, el orden natural, el de Dios. Y ese orden natural nos va a permitir el nuevo orden político. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es la historia de la humanidad, solo que esta vez va a pasar acá. Y colorín colorado, este cuentito se está terminando.